Empecemos. La princesa prometida. De S. Morgenstern, capítulo primero. Buttercup se crió en una pequeña granja en el país de Florín. Sus pasatiempos favoritos eran montar a caballo y atormentar. Desde la noche de los tiempos, el ser humano ha contado historias, relatos, mitos, como este abuelo lee un cuento a su nieto en el comienzo de la película La princesa prometida, dirigida en 1987 por Rob Reiner. Con ellos, el hombre pretendía llegar a conocerse mejor y transmitir sus creencias, valores, miedos y proyectos. El séptimo arte, continuando esta antigua tradición, también pone de manifiesto el carácter narrativo de la persona. Narrar no es un privilegio de literatos o cineastas. Tras una detenida reflexión, podemos observar que la vida en sí misma es narrativa. Tiene planteamiento, nudo y desenlace. Si el hombre es un animal que cuenta historias, es porque su mismo existir es un argumento, una narración. Nuestros sueños, imaginaciones, recuerdos, esperanzas y convicciones son narrativas. Cuando queremos darnos a conocer, contamos una historia. Cuando deseamos conocer a alguien, le pedimos que nos cuente su vida. Partiendo de esta realidad, el novelista, el dramaturgo y el guionista elaboran sus creaciones. Si la vida humana es narrativa, nada mejor que ver el despliegue de esa vida para llegar a comprenderla. En ello estriba la importancia de la literatura en general y del cine en particular como fuente de conocimiento. Pues la literatura y el arte en general no se reducen a mero entretenimiento o a ser un manantial de emociones, sino que también son un modo de conocer. ¿Es una novela de besos? Espera, ten paciencia. Léeme lo interesante. No te pongas nervioso, déjame seguir. Al ver tragedias como Hamlet y dramas como Ana Karenina o Solas, entendemos que sus desenlaces no obedecen únicamente al gusto popular por las emociones fuertes. Más bien son consecuencia lógica de la libre actuación de los personajes. Decía Sófocles en su tragedia Antígona que muchas son las cosas misteriosas, pero nada tan misterioso como el hombre. El ser humano es un misterio. Por mucho que lo conozcamos, siempre nos asombra. Los acontecimientos humanos fundamentales, como el nacimiento de una nueva persona, no dejan de admirarnos. Lo mismo ocurre con fenómenos tan habituales como el amor, la muerte o la búsqueda de la felicidad. Todos ellos son fuente eterna de asombro, y ese mismo deslumbramiento explica que el hombre se exprese pintando cuadros, haciendo cine, componiendo canciones o escribiendo libros. Así se advierte en varias publicaciones que se han realizado sobre los argumentos cinematográficos. En ellas se exponen estudios antropológicos y filológicos que muestran cómo la religión, la literatura y los mitos son fuentes inagotables de creación de arquetipos dramáticos para el cine. Se trata de un grupo de narraciones que constituyen esa semilla inmortal de la que hablaba Platón, por boca de Sócrates, en su diálogo Fedro. Unos relatos, como la tragedia de Edipo Rey, el amor de Orfeo y Eurídice, la fidelidad de Penélope o el canto de las sirenas en la Odisea, que nos transportan al enigma que envuelve lo real y la admiración que suscita en nosotros. Un asombro que nos mueve a recrear esos temas en diversos argumentos e historias. Con independencia de épocas y culturas, en todas las historias aparecen estas figuras universales. La búsqueda de un tesoro en Jasón y los Argonautas reaparece en El Halcón Maltés. La búsqueda, o Indiana Jones, cuya primera entrega fue dirigida por Steven Spielberg en 1981 y se llamó En busca del Arca Perdida. Los fragmentos que te estamos ofreciendo son de esta película. Veamos unas secuencias de la comedia de animación Shrek 2, dirigida en 2004 por Andrew Adamson, Kelly Asbury y Conrad Vernon. Anunciamos el muy
y anhelado regreso de la hermosa princesa Fiona y de su flamante esposo. Bueno, llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora. El misterio sobre el origen del mal y su superación a manos de un redentor, narrado en la religión cristiana, iluminó a Tolkien para escribir la trilogía de El Señor de los Anillos y a C.S. Lewis para redactar la saga de las Crónicas de Narnia. Tampoco resulta dificultoso localizar ecos del mito de Prometeo en Blade Runner, pues al hijo de Titán Japeto y primo de Zeus siempre se le asocia con el afán de crear vida con medios tecnológicos y a espaldas de la divinidad. Un argumento que también se refleja en la novela de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, y en las sucesivas versiones cinematográficas basadas en ella. Todos estos ejemplos nos permiten vislumbrar que cualquier creación narrativa no se reduce a la repetición de un arquetipo. Más bien supone un refuerzo de la tesis que considera al ser humano un misterio, una realidad de tal riqueza, como diría Paul Ricoeur, que siempre da que pensar. Pues la persona siempre puede dar de sí, tiene esa capacidad de impresionarnos.